Durante miles de años, una reliquia específica estuvo rodeada de historias tan poderosas que incluso reyes y ejércitos enteros temieron acercarse a ella. No estamos hablando de una espada legendaria, ni de un tesoro perdido. Estamos hablando de la misteriosa Arca de la Alianza. Según relatos antiguos de las Escrituras, esta arca no era solo un objeto religioso, se consideraba el lugar donde se manifestaba la presencia misma de Dios entre el pueblo. Y debido a esto, ella no fue tratada como un simple símbolo espiritual. La trataron con miedo. Hay historias impresionantes que dicen que ciudades enteras entraron en pánico cuando el arca se acercó. Ejércitos que parecían invencibles terminaron derrotados cuando se enfrentaron al pueblo que portaba esta reliquia sagrada. Los reyes temían tocarla. Los sacerdotes realizaban rituales extremadamente específicos, incluso antes de acercarse a ella. En algunos relatos, simplemente tocar el arca de manera incorrecta podría resultar en la muerte inmediata. Esto planteó una pregunta que se ha extendido por siglos. ¿Qué había realmente dentro del arca de la alianza para causar tanto miedo? Para algunos estudiosos, era simplemente un objeto simbólico de la fe de un pueblo antiguo, pero para otros representó algo mucho más grande, un vínculo directo entre el mundo humano y el divino. Y quizás lo más intrigante de todo es que el misterio del Arca de la Alianza no quedó estancado en el pasado. Incluso hoy, miles de años después, esta reliquia sigue siendo debatida, estudiada y buscada. Los exploradores creen que puede estar escondido en algún lugar del mundo. Algunas tradiciones religiosas afirman que todavía existe. Otros creen que su verdadero significado no reside solo en el objeto en sí, sino en el mensaje espiritual que representa. Y ahí es exactamente donde esta historia comienza a tocar algo mucho más cercano a nuestra realidad actual. Porque cuando analizamos los relatos antiguos del Arca de la Alianza, empezamos a darnos cuenta de que no se trataba solo de una reliquia poderosa. En ella era un símbolo de protección, poder divino, obediencia y también consecuencias para quienes ignoraron lo que representaba. Y quizás es por eso que, incluso hoy, el concepto detrás del Arca de la Alianza todavía influye en la forma en que muchas personas ven la fe, la autoridad espiritual e incluso las decisiones que toman en sus vidas. En este video exploraremos uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Entendamos por qué el Arca de la Alianza era temida incluso por reyes y ejércitos. ¿Qué acontecimientos hicieron que esta reliquia se convirtiera en una de las más respetadas de todos los tiempos? Y, principalmente, cómo las lecciones detrás de esta historia aún pueden influir en la vida de las personas hasta el día de hoy. Ahora, prepárate para adentrarte en una de las historias más impresionantes y misteriosas jamás registradas, porque la historia del Arca de la Alianza puede revelar mucho más de lo que imagina. Para entender por qué el Arca de la Alianza era temida incluso por reyes y ejércitos, primero debemos retroceder miles de años en el tiempo, a un momento decisivo en la historia del pueblo de Israel. Este momento ocurrió poco después de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud en Egipto. Después de años de sufrimiento y opresión, finalmente fueron libres, pero aún enfrentaban un enorme desafío: aprender a vivir como un pueblo guiado por Dios. Fue en este contexto que surge una figura central de toda esta historia, a Moisés. Según los relatos bíblicos, Moisés recibió instrucciones directas de Dios en el monte Sinaí. No eran solo leyes o mandamientos, también recibió orientación extremadamente detallada sobre la construcción de un objeto sagrado que jugaría un papel fundamental en la relación entre Dios y el pueblo. Este objeto sería el Arca de la Alianza. Pero a diferencia de muchas reliquias antiguas creadas por reyes o líderes religiosos, el arca no fue diseñada según la imaginación humana. Los textos bíblicos afirman que cada detalle del arca fue especificado con precisión. Debía estar hecho de madera de acacia, un tipo de madera resistente y duradera. Y luego,
completamente cubierto de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Su tamaño también estaba definido exactamente. Debería haber tenido aproximadamente 4 pies de largo, unos 70 centímetros de ancho y la misma altura. Además, el arca tenía una tapa especial llamada propiciatorio, también hecha de oro puro. Sobre esta tapa había 2 figuras llamadas querubines, colocadas una frente a otra, con las alas abiertas, cubriendo el centro del arca. Según los relatos bíblicos, este espacio entre los querubines era considerado el lugar simbólico donde se manifestaría la presencia de Dios. Esto significa que el arca no era solo un recipiente religioso, fue visto como el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. Dentro del arca también se encontraban objetos sumamente importantes para la historia espiritual de Israel. Entre ellos estaban las tablas de los 10 mandamientos, que representaban la alianza entre Dios y el pueblo. Algunas tradiciones también afirman que dentro del arca había un recipiente que contenía maná, el alimento milagroso que sostuvo a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón, que floreció como señal de la elección divina. Estos objetos no eran solo recuerdos históricos, simbolizaban momentos en los que Dios había intervenido directamente en la historia del pueblo. Por lo tanto, el arca pasó a representar algo mucho más grande que un simple objeto sagrado. Se convirtió en un símbolo viviente de presencia, autoridad y protección divina. Y aquí es exactamente donde comienza a surgir la razón por la que era tan temida. El arca no era algo con lo que se pudiera tratar de ninguna manera. Solo debe ser portado por sacerdotes específicos, siguiendo reglas extremadamente estrictas. No se podía tocar directamente, no se pudo abrir, y nadie podía acercarse a ella sin preparación espiritual. Estas reglas no existieron por casualidad. Según relatos antiguos, cualquiera que tratara el arca con falta de respeto podría enfrentar consecuencias inmediatas y nefastas. Esto hizo que la gente mirara el arca con un profundo sentimiento de reverencia y temor, pero al mismo tiempo también representaba algo extremadamente poderoso en la protección divina. Cada vez que el arca acompañaba al pueblo en momentos importantes, parecía suceder algo extraordinario. Comenzaron a surgir historias de que las ciudades cayeron, los enemigos fueron derrotados y ocurrieron milagros cuando el arca estaba presente. Estos acontecimientos hicieron que la fama del arca de la alianza se extendiera mucho más allá del pueblo de Israel. Los reinos vecinos comenzaron a escuchar historias sobre esta misteriosa reliquia, y cuantas más historias surgían, más crecía el miedo. Pero nadie imaginó que, en poco tiempo, el arca dejaría de ser solo un símbolo religioso. Se convertiría en algo que podría decidir el destino de batallas enteras. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente tema. Porque cuando el arca de la alianza fue a la guerra por primera vez, sucedió algo que hizo que incluso los ejércitos más poderosos comenzaran a temerle. Después de que el arca de la alianza fue construida y acompañó al pueblo de Israel durante sus viajes por el desierto, comenzó a convertirse en mucho más que un simple símbolo espiritual. Con el tiempo, el arca empezó a estar presente en momentos decisivos de la historia de aquel pueblo, especialmente en tiempos de guerra. En ese periodo de la historia antigua, las batallas entre personas eran extremadamente comunes. Las tribus y las naciones lucharon constantemente por territorio, recursos y poder, e Israel no fue la excepción. En muchas ocasiones, el pueblo israelita enfrentó enemigos mucho más fuertes, con ejércitos más grandes, mejores armas y mayor experiencia militar. Aún así, algunas de estas batallas terminaron de manera sorprendente. Y en varias de estas historias siempre estuvo presente un elemento, el arca de la alianza. Los sacerdotes llevaban el arca delante del pueblo en los momentos importantes, como si simbolizara que Dios marchaba con ellos. Y esto tuvo un enorme impacto psicológico. Para los israelitas, ver el arca fue un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Pero para los enemigos, oír hablar del arca era motivo de temor. Uno de los relatos más impresionantes sobre el arca
ocurrió durante el conflicto entre Israel y los filisteos. Los filisteos eran un pueblo poderoso y bien organizado militarmente. Ya habían derrotado a Israel en varias ocasiones. En cierto momento de la historia, los israelitas decidieron llevar el Arca de la Alianza al campo de batalla, creyendo que su presencia les traería la victoria. Cuando el arca llegó al campamento de Israel, un gran grito de alegría resonó entre los soldados. El sonido fue tan fuerte que los filisteos lo oyeron desde lejos. Curiosos y preocupados, preguntaron qué estaba pasando. Fue entonces cuando descubrieron algo que los dejó profundamente inquietos. El Arca de la Alianza había llegado al campo de batalla. Los filisteos conocían las historias. Ya habían oído hablar del Dios de Israel y de los acontecimientos extraordinarios relacionados con el pueblo israelita, como las plagas que azotaron Egipto y el cruce del Mar Rojo. Por eso, al saber que el arca estaba allí, muchos de ellos se asustaron. Según relatos antiguos, algunos soldados filisteos incluso dijeron algo como: «A los dioses han venido a su campamento». ¡Ay! Nunca antes había sucedido algo así. Este momento revela algo muy interesante. Aunque eran enemigos de Israel, los filisteos reconocieron el poder que representaba el arca. No era solo un objeto religioso para los israelitas. Fue visto como una señal de que algo sobrenatural podría suceder. Este miedo no era solo una superstición. Varias historias a lo largo de los siglos comenzaron a reforzar la idea de que la presencia del arca estaba asociada con acontecimientos extraordinarios. Ciudades que parecían imposibles de conquistar acabaron siendo derrotadas. Los ejércitos superiores fueron sorprendentes hendidos. Las situaciones improbables cambiaron por completo. Con el tiempo, se fue extendiendo la fama del Arca de la Alianza. Otras personas empezaron a escuchar historias sobre esta misteriosa reliquia. Algunos creían que poseía poderes sobrenaturales. Otros pensaron que era algún tipo de arma divina. Y también había quienes creían que el arca representaba algo aún más aterrador a la presencia directa de Dios entre los israelitas. Esto hizo que muchos reyes y líderes militares temieran el arca, porque luchar contra un ejército ya era arriesgado. Pero luchar contra un pueblo que creía tener la presencia divina de su lado era algo completamente diferente. Sin embargo, la historia del arca también revela algo sorprendente. Aunque era un objeto sagrado, su presencia no garantizaba la victoria automática. En algunos momentos de la historia, cuando la gente actuaba con orgullo o desobediencia, el arca no traía protección. De hecho, sucedió exactamente lo contrario. Y fue precisamente en uno de esos momentos cuando sucedió algo inesperado. El Arca de la Alianza fue capturada por los enemigos. Pero lo que parecía una victoria para los filisteos pronto se convertiría en algo que nunca olvidarían, porque después de que el arca entró en su territorio, empezaron a suceder cosas extrañas. Y este fue el momento en que el miedo al Arca de la Alianza se extendió aún más entre reyes y ejércitos. Pero esta parte de la historia es tan sorprendente que merece ser contada con calma. En uno de los momentos más sorprendentes de la historia bíblica, sucedió algo que nadie imaginaba. El Arca de la Alianza, considerada el máximo símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, acabó siendo capturada por los enemigos. Esto volvió a suceder durante los conflictos entre israelitas y filisteos. En ese momento, los filisteos eran uno de los pueblos más poderosos de la región. Tenían un ejército fuerte, bien entrenado y con tecnología militar avanzada para la época. Los israelitas, por otra parte, afrontaron tiempos difíciles. En una batalla particularmente intensa, Israel fue derrotado por los filisteos. Ante esta derrota, los líderes israelíes tomaron una decisión audaz. Ordenaron que llevaran el Arca de la Alianza al campo de batalla, creyendo que su presencia garantizaría la victoria. Cuando el arca llegó al campamento de Israel, el pueblo gritó de alegría. La esperanza había regresado. Pero esta vez sucedió algo inesperado. Incluso con el arca presente, los israelitas fueron derrotados nuevamente. Ypsilon de Sobés, Adejotao, fue ainda o peor. Miles de soldados murieron
y sucedió lo que parecía imposible. Los filisteos capturaron el Arca de la Alianza a los enemigos de Israel. Esto les pareció una victoria monumental. Capturar el arca significó más que ganar una batalla. Significaba derrotar el símbolo más sagrado del pueblo israelita. Los filisteos llevaron el arca a su tierra y decidieron colocarla dentro de uno de sus templos. Querían demostrar que sus propios dioses eran más fuertes. El arca fue colocada en el templo del dios Dagón, una de las principales deidades adoradas por los filisteos. Pero fue a partir de ese momento que empezaron a suceder cosas extrañas. A la mañana siguiente, los sacerdotes del templo encontraron algo inquietante. La estatua del dios Dagón había caído al suelo frente al Arca de la Alianza. Levantaron nuevamente la estatua y continuaron con sus actividades. Pero al día siguiente sucedió algo aún más aterrador. La estatua había vuelto a caer. Esta vez le rompieron la cabeza y las manos. Para muchos de esos sacerdotes, esto parecía una señal clara de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Pero los extraños acontecimientos no terminaron ahí. Poco después, una serie de calamidades comenzaron a azotar a las ciudades filisteas. Enfermedades misteriosas comenzaron a extenderse. La población entró en pánico. Mucha gente enfermó gravemente. La situación se volvió tan grave que los líderes filisteos empezaron a sospechar algo. Llegaron a creer que el Arca de la Alianza traía estas calamidades. Por eso decidieron sacarla de una ciudad y llevarla a otra. Pero todas las ciudades que recibieron el arca parecían enfrentar el mismo problema: enfermedades, pánico en trastorno. Al poco tiempo, la presencia del arca empezó a verse no como un trofeo de guerra, sino como algo demasiado peligroso para permanecer allí. Entonces, los líderes filisteos llegaron a una conclusión. Era necesario devolver el arca. Prepararon una ofrenda de reparación y colocaron el arca en un carro, permitiendo que fuera llevada de regreso al territorio de Israel. Este episodio se convirtió en uno de los momentos más impresionantes de la historia del Arca de la Alianza, porque mostró algo que hasta sus enemigos empezaron a reconocer. El arca no era un simple objeto religioso. Ella representaba algo mucho más grande, algo que incluso reyes y ejércitos empezaron a temer. Pero hay algo aún más interesante en esta historia. Con el tiempo, el Arca de la Alianza dejó de ser solo un símbolo de poder militar, o miedo entre los pueblos. Ella llegó a representar algo mucho más profundo, una lección espiritual que ha pasado de generación en generación. Y es exactamente esta lección la que todavía puede influir en la vida de las personas hasta el día de hoy. Pero para entender esto completamente, debemos mirar el significado espiritual del arca. Con el paso de los siglos, el Arca de la Alianza dejó de ser solo un objeto mencionado en batallas o historias antiguas. Ella llegó a representar algo mucho más profundo, algo espiritual, algo que habla directamente de la relación entre Dios y los seres humanos. Para entender por qué esta reliquia sigue influyendo en la vida de las personas hasta el día de hoy, es importante comprender el significado espiritual que conlleva. Cuando Dios ordenó a Moisés construir el arca, el objetivo no era crear un objeto mágico o un arma espiritual para derrotar a los enemigos. El propósito era mucho mayor. El arca representaba el pacto entre Dios y su pueblo. En su interior estaban las tablas de los mandamientos, las leyes que enseñaban cómo vivir de manera justa, correcta y de acuerdo con la voluntad divina. En otras palabras, el arca no era solo un símbolo de poder, ella era un símbolo de dirección. Ella representó los principios espirituales que deberían guiar la vida de las personas. Por lo tanto, cada vez que la gente se desviaba de estos principios, comenzaban a aparecer problemas. Pero cuando volvieron a respetar este pacto, la protección y la bendición parecieron regresar. Esta idea existe desde hace miles de años y sigue siendo extremadamente actual. Hoy en día, muchas personas enfrentan enormes desafíos en sus vidas. Problemas financieros, conflictos familiares, ansiedad, miedo al futuro, momentos en los que parece que todo está fuera de control. Y es precisamente en estos momentos
cuando el mensaje detrás del Arca de la Alianza cobra relevancia, porque nos recuerda algo muy importante. La presencia de Dios no se limitó a un solo objeto. El arca era solo un símbolo visible de una realidad espiritual mucho mayor. Representaba la idea de que Dios quiere caminar con su pueblo, quiere guiar, quiere proteger, quieres traer dirección en medio del caos. Muchas tradiciones religiosas enseñan que la verdadera arca actual no es un objeto físico escondido en algún lugar del mundo. Representa algo espiritual dentro de la vida de cada persona. Cuando alguien decide alinear su vida con principios espirituales, justicia, fe, humildad, confianza en Dios, algo comienza a cambiar. Las decisiones se toman de forma más inteligente. Las actitudes comienzan a generar diferentes consecuencias. Caminos que antes parecían cerrados empiezan a abrirse. Esto no quiere decir que los problemas desaparezcan por completo, pero la forma de afrontarlos cambia. La persona deja de caminar sola. Por eso hoy en día se sigue contando la historia del Arca de la Alianza, porque nos recuerda que existe una enorme diferencia entre vivir sin dirección espiritual y vivir con conciencia de propósito. Ella muestra que cuando las personas intentan controlarlo todo solo con la fuerza humana, a menudo terminan perdidas, pero cuando reconocen que algo más grande guía sus vidas, las circunstancias comienzan a cambiar de manera sorprendente. Esta es una de las razones por las que el Arca de la Alianza era tan respetada y temida. Representaba la presencia de Dios, y esta presencia no puede ser manipulada, controlada o utilizada únicamente para intereses humanos. Ella exigió reverencia, respeto y principalmente transformación interior. Pero todavía hay un misterio que continúa intrigando a eruditos, historiadores y religiosos hasta el día de hoy. Después de todo, ¿qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Dónde está ella? ¿Existe todavía en algún lugar del mundo? Esta pregunta ha cruzado generaciones y existen teorías extremadamente fascinantes sobre el destino de esta reliquia. Después de siglos de ser considerada la reliquia más sagrada de Israel, el Arca de la Alianza simplemente desapareció de la historia. Esta desaparición se convirtió en uno de los mayores misterios religiosos de todos los tiempos. Durante un largo periodo, el arca estuvo guardada dentro del templo, construido en Jerusalén por el rey Salomón. Este templo fue considerado el centro espiritual del pueblo de Israel. Allí, los sacerdotes realizaban rituales, oraciones y ceremonias que representaban la conexión entre Dios y el pueblo. Y en el lugar más santo de todo el templo, conocido como el lugar santísimo, se guardaba el arca del pacto. Este era un lugar tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Y eso solo ocurría una vez al año. Durante generaciones, el arca permaneció en ese lugar, siendo tratada con extremo respeto y reverencia. Pero entonces ocurrió un hecho que cambió por completo la historia. Alrededor del año 586 a.C., el imperio babilónico invadió Jerusalén. El rey Nabucodonosor II ordenó la destrucción de la ciudad y el templo. El templo de Salomón fue saqueado. Se llevaron tesoros. Los objetos sagrados desaparecieron. Y fue en ese momento que el Arca de la Alianza dejó de ser mencionada en los registros históricos. A partir de ese momento, nadie más supo seguro qué le pasó a ella. Algunos creen que los sacerdotes lograron esconderla antes de la invasión. Otros argumentan que la llevaron a algún lugar secreto. Incluso hay tradiciones antiguas que afirman que el arca fue transportada a otro país y mantenida oculta durante siglos. Una de las historias más conocidas dice que el arca fue llevada a Etiopía, donde se mantuvo hasta el día de hoy en un lugar secreto. Pero esta teoría nunca ha sido probada definitivamente. Otras teorías sugieren que el arca estaba escondida en cuevas subterráneas cerca de Jerusalén. También hay quienes creen que fue destruida durante la invasión babilónica. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido comprobar con certeza el destino final de esta reliquia.
Y esto es exactamente lo que hace que la historia del Arca de la Alianza sea tan fascinante, porque a diferencia de muchos objetos históricos que se han ido encontrando a lo largo del tiempo, el Arca sigue estando envuelta en un velo de misterio. Y quizás este misterio tenga un significado más profundo. Muchos eruditos religiosos creen que la importancia del Arca nunca estuvo solo en el objeto físico. El verdadero significado del Arca siempre ha estado en el mensaje espiritual que representaba. Simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Representaba la idea de que Dios quiere caminar junto a quienes buscan vivir con fe, obediencia y confianza. Y ese mensaje sigue siendo extremadamente relevante hasta el día de hoy, porque aunque el arca física ya no existe, el significado espiritual del pacto sigue vivo. Muchas personas alrededor del mundo encuentran fortaleza espiritual al recordar estas historias. Ven el arca como un símbolo de protección, de orientación, de conexión con algo más grande. Y quizás esa sea exactamente la razón por la que los reyes y los ejércitos llegaron a temer al Arca de la Alianza. No solo por el objeto en sí, pero por lo que representaba, la presencia de un Dios que guía, protege y transforma la historia de quienes deciden caminar con fe. E incluso, miles de años después, esta idea sigue influyendo en la vida de millones de personas en todo el mundo. Es posible que el Arca de la Alianza haya desaparecido físicamente, pero su mensaje sigue resonando en la fe, la esperanza y la búsqueda espiritual de muchas personas hasta el día de hoy. La historia del Arca de la Alianza abarcó miles de años, pasó por reyes, guerras, templos destruidos y misterios que aún hoy intrigan al mundo. Era temido por los ejércitos, respetado por las naciones y considerado la reliquia más sagrada del pueblo de Israel. Pero quizás el mayor poder del Arca de la Alianza nunca estuvo solo en el objeto mismo. El verdadero significado del arca siempre ha sido lo que representaba en una alianza, una conexión entre Dios y aquellos que eligen caminar en fe. Y ese mensaje sigue vivo hoy. Aunque el arca física se perdió en algún lugar de la historia, lo que simboliza sigue influyendo en las vidas de millones de personas en todo el mundo. Porque la verdadera protección, dirección y transformación no provienen de un objeto, sino de fe y confianza en Dios. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cree usted que reliquias como el Arca de la Alianza todavía tienen un significado espiritual hoy en día? Deja tu opinión aquí en los comentarios, porque tengo muchas ganas de leer lo que piensas sobre este misterio. Y si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas fascinantes historias sobre reliquias y misterios bíblicos que siguen impactando al mundo actual.